Muy bien, pues ya comentamos, ¿no? Un poco acerca de qué son los elixires y algunas características. Sí, entonces la definición, se las muestro, son soluciones hidroalcohólicas límpidas, edulcoradas, que suelen incorporar colorantes para mejorar su apariencia y aromatizantes para aumentar su palatabilidad. ¿Sale? Entonces, ¿por qué utilizaríamos un elixir? Pues para la administración de fármacos que son insolubles en agua sola, pero solubles en mezclas de agua y alcohol. La composición es el fármaco, agua, alcohol, que es etanol, edulcorantes, aromatizantes y a veces también conservantes. Debido a que el elixir contiene etanol, pues generalmente no se adicionan conservantes, ¿no? El etanol por sí solo puede conferir estas propiedades conservantes, pero en ocasiones sí se adicionan dependiendo de la concentración tanto del agua como del etanol. El contenido de etanol o del alcohol generalmente es menor al 20% y a veces llega a alcanzar hasta un 50%. ¿De qué va a depender? Pues de la solubilidad de mi fármaco, de la solubilidad, qué tan soluble es. Por lo tanto, pues no es adecuado en niños ni en aquellas personas a las cuales se les ha contraindicado el consumo de etanol. ¿Sí? Se pueden utilizar algunos cosolventes. La función de los cosolventes pues es aumentar la solubilidad del fármaco o de algunos componentes de mi formulación, y algunos utilizados pues es el propilenglicol, el polietilenglicol 400, la glicerina y el sorbitol. Tienen menor proporción de azúcar que los jarabes, ¿sí? Son menos dulces y viscosos, tienen una menor capacidad de enmascarar sabores desagradables. Entonces, esto de que tiene una menor proporción de azúcar es en el caso de que utilicemos sacarosa como edulcorante, ¿sí? Los edulcorantes pues son sacarosa, a una concentración alrededor del 20%, menor al 20%, se puede utilizar glucosa, sorbitol, manitol, sacarina, aspartame. Sí. Aromatizantes, ya también habían comentado, ¿no? Aromas de frutas, esencia de naranja, de limón, sabor cálido, canela y clavo, y sabor suave, agua de flor de azahar. Y otras sustancias auxiliares, pues colorantes, conservantes y antioxidantes. Esos serían los componentes de un elixir. Aquí les muestro la fórmula de un elixir de fenobarbital. Sí, pues vemos cuáles son los componentes. Sí, tenemos el fármaco, tenemos la esencia de naranja, el propilenglicol, que sería mi codisolvente, el etanol, ¿sí? El alcohol, solución de sorbitol. La solución de sorbitol es la que le estaría confiriendo este sabor agradable, sería el edulcorante. Me faltó comentarles que los elixires, además de poder adicionarles, de poder adicionárseles edulcorantes como algunos azúcares o como algunos edulcorantes sintéticos, también en un elixir podríamos adicionar un jarabe simple, ¿sí? En este caso están utilizando una solución de sorbitol. Colorante, pues cuanto baste para 100 mililitros. ¿Sale? Entonces, esta sería un ejemplo de la formulación de un elixir. Ahora, ¿cómo se preparan? Pues relativamente sencillo, ¿no? Se disuelven los componentes sólidos hidrosolubles en agua, se añade el azúcar
y el resto de edulcorantes, ¿sí? Que podría ser sorbitol. Disolver los componentes alcohol solubles sólidos en alcohol y añadir lentamente la solución acuosa a la solución alcohólica. Finalmente, pues también se puede llevar a cabo una operación unitaria de filtración si la solución no está límpida. Acuérdense que a excepción de las suspensiones, a excepción de las emulsiones, los jarabes, los elixires deben de ser formas farmacéuticas límpidas. ¿Qué ensayos se realizan a los elixires? Pues la determinación del grado alcohólico. Bueno, estos son los ensayos generales. Tomen en cuenta que a todas las formas farmacéuticas las tenemos que evaluar con respecto al contenido del principio activo que tengan, ¿sí? Es decir, la evaluación del fármaco. Entonces, algunos ensayos generales de elixires son la determinación del grado alcohólico, el porcentaje de alcohol en volumen a 20 grados Celsius, es decir, el número de mililitros de etanol absoluto en 100 mililitros de elixir, y se puede realizar mediante la pignometría o aerometría, que la técnica o el ensayo pues vienen en las farmacopeas. Muy bien, eso sería con respecto a elixires. Ahora vamos a pasar a sistemas dispersos heterogéneos. Entonces, si recuerdan, en ingeniería farmacéutica, pues estudiaron esta parte de los sistemas dispersos heterogéneos, suspensiones y emulsiones principalmente. Entonces, comenzando con suspensiones, ¿qué me pueden comentar acerca de una suspensión? En este caso tenemos suspensiones, bueno, nos vamos a enfocar a suspensiones administradas por vía oral. ¿Qué características tiene una suspensión? Recordando sus clases, ¿qué debo de tomar en cuenta para desarrollar una suspensión? El tamaño de la partícula, ya que es un líquido y un sólido. El tamaño de la partícula debido a que, perdón, ya no escuché lo demás. Diana. Que debe ser de un tamaño grosero o grosera porque forman dos sistemas. Bueno, es el líquido y el sólido disperso en él. Ok, entonces debo de tomar en cuenta el tamaño de la partícula. Ok, generalmente son tamaños groseros, ¿no? ¿Qué más debería de tomar en cuenta en una suspensión? Que el principio activo tiene que ser insoluble. El principio activo es insoluble. Entonces las suspensiones están conformadas por dos fases, ¿no? ¿Cómo se les llaman a esas dos fases de las suspensiones? La fase continua y la fase dispersa. Ok, la fase continua y la fase discontinua, o la fase interna y la fase externa. ¿Cuál es la fase interna? ¿Y cuál sería la fase externa? Pues la interna es el fármaco y la externa es el líquido, ¿no? En el que se encuentra. El líquido en que se encuentra. Muy bien. Los demás, nada más Diana y Madeline participan. Catalina y José Luis, creo, participó. ¿Y los demás? ¿Qué me pueden comentar acerca de las suspensiones? Que se homogenizan al agitarlo
bueno, ya al estar la formulación. Se homogenizan al agitarlos. ¿Qué características tiene una suspensión? ¿Cómo se podría definir? Ya les dije que es un sistema disperso heterogéneo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sea un disperso heterogéneo. Ya también comentamos que está conformado por dos fases, ¿no? Una fase externa y una fase interna. La fase externa, pues es el líquido en donde está disperso mi fase interna. Entonces, una característica de las suspensiones es que el sólido, que en este caso es mi fármaco, es insoluble en mi fase externa, ¿sí? Por lo tanto, pues yo busco la manera de que se genere una dispersión, pero ya también ahí comentaba una de las compañeras que una de las características de las suspensiones, pues es que hay una tendencia a la sedimentación, y entonces esta tendencia a la sedimentación pues tengo que buscar la manera que al volver a agitar mi suspensión, pues pueda volver a dispersarse, ¿no? Ok, pero qué más debemos de tomar en cuenta con respecto a las suspensiones? Ya también comentaron el tamaño de las partículas. El tamaño de la partícula es muy importante en las suspensiones. La floculación se tiende a generar flóculos. Ok, la floculación, eso también es importante, ¿no? En las suspensiones, que es una solución floculada, que es una suspensión, perdón, floculada, una suspensión defloculada. Y en el caso de las formas farmacéuticas, en suspensión, ¿qué es lo que busco? Que sea floculada, que sea defloculada. ¿Qué busco? Pues que sea defloculada, porque si se empieza a flocular se generan como pequeñas masas y tiende a sedimentarse, ¿no? Con más rapidez. Con más rapidez, entonces busco una suspensión que sea defloculada. Pero si es defloculada, entonces no tendría mi fármaco en forma de dispersión. Pero existía como ay, no me acuerdo bien, pero como que en el que estaban equilibrados. Estaban equilibradas. Entonces, por acá Diana dice que busco una suspensión defloculada. ¿Qué es esto de la floculación y la defloculación? Pues tiene que ver con la sedimentación de las partículas, ¿no? Tiene que ver con la sedimentación. Pues sí, tiene que ver con la sedimentación de las partículas. También el tamaño de las partículas está relacionado con la sedimentación. Un tamaño de partícula grande promueve que haya una mayor o que la sedimentación sea de manera mucho más rápida, ¿no? Que un tamaño de partícula pequeño. Pero la floculación, ¿qué es en sí específicamente? Y la defloculación. La defloculación se refiere a que existe cuando hay fuerzas de repulsión y estas disminuyen para que predominen las fuerzas de atracción entre las partículas y se aproximen Ok, para que se formen flóculos. entonces en la defloculación hay fuerzas repulsivas, ¿no? Y entonces, ¿un flóculo qué es? ¿Qué es un flóculo?
Una ejemplo, acumulación de partículas. La acumulación de partículas forman un flóculo, ¿no? Entonces es la interacción entre las partículas, van a formar un flóculo. Y nuevamente, entonces yo busco que mi suspensión sea floculada o que sea defloculada. Acá la compañera decía que defloculada. sería floculada, ¿no? ¿Sería floculada? Es que estoy leyendo y dice que los floculados son difíciles de no, de que los no floculados son difíciles de resuspender. Así que podría ser floculado. Podría ser. Bueno, tendría que ser De hecho, floculado. profesor, yo creo que es floculado, porque se busca una atracción. Y entonces en la floculación hay una atracción, ¿no? Una atracción entre las partículas. Y una de las características de las suspensiones floculadas, o sea, faltó comentar, ¿no? Algo muy importante de las suspensiones o de los sistemas dispersos heterogéneos, que son termodinámicamente inestables, y eso quiere decir que pues tienden a la sedimentación, ¿sí? Entonces, en una suspensión, pues esto es importante, ¿no? O sea, la suspensión la tenemos que tenemos que dispersar nuevamente, ¿sí? ¿No? El componente de la suspensión. Entonces, para poder, o sea, si sedimenta, se forma, valga la redundancia, el sedimento. Entonces, una característica de los sedimentos de aquellas partículas que son defloculadas, pues es que es difícil de volver a resuspender, ¿no? Por lo tanto, pues yo busco que haya una formación de flóculos, y los flóculos se forman por la interacción entre las partículas, ¿sí? Y esta interacción entre las partículas, pues promueve que sí se genere el sedimento, pero que la resuspensión sea de manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo busco una suspensión floculada. Muy bien, entonces esas son algunas características de los sistemas dispersos heterogéneos, ¿no? ¿Y de qué manera yo puedo promover la floculación? Añadiendo sales o compuestos que se ionicen. Compuestos que se ionicen, podría ser con electrolitos. Bueno, pero antes de pasar a la floculación, algo muy importante que también hay que tomar en cuenta en el desarrollo de las suspensiones es que si nosotros estamos describiendo que en una suspensión encontramos fármacos que son insolubles en la fase externa, entonces, ¿de qué manera yo podría promover que se puedan dispersar en la fase externa? Si es insoluble en la fase externa, ¿qué ocurriría con el fármaco? Tendería a irse a la superficie, ¿no? ¿Podría ser con tensioactivos? Ok, muy bien. Entonces, utilizamos tensoactivos, ¿no? ¿Y los tensoactivos qué son? ¿Qué función tienen? Modificar la tensión superficial. Disminuir la tensión superficial. Muy bien. Entonces, hay varios tensoactivos, ¿no? Y un tensoactivo, pues, es un excipiente de una suspensión, ¿sí? Entonces, pues ya yo ahí elegiré qué tensoactivo es el más adecuado.
Y después, pues tengo que buscar la manera, ¿no? La manera de que se genere la floculación. Y pues ya el curso pasado veíamos algunas formas de poder promover la floculación en suspensiones orales. Muy bien. ¿Y de qué manera o qué otros factores debo de tomar en cuenta en el desarrollo de una suspensión relacionado con las cargas electrostáticas, relacionado con la estabilidad? Si ya comentamos que una suspensión es termodinámicamente inestable y que tiende a la sedimentación, entonces yo buscaría alguna manera en la cual mi suspensión pues sea estable. Y en este caso, ¿qué quiere decir estable? Que es estable no quiere decir que no va a sedimentar. ¿Sí? Todas las suspensiones tienden a la sedimentación. Aquí la estabilidad iría más relacionado a que el sedimento se pueda resuspender con mayor facilidad. Y entonces, relacionado con las cargas electrostáticas, relacionado con la floculación, ¿qué parámetros debo de tomar en cuenta a la hora de desarrollar una suspensión? Tamaño de partícula, ya me dijeron, ese podría ser un factor. El tensoactivo que yo elija, que me va a ayudar a disminuir la tensión superficial y por lo tanto que haya una dispersión del fármaco, eso también ya me lo comentaron. Pero ¿qué otros parámetros se podrían medir en una suspensión? ¿El volumen de sedimentación? El volumen de sedimentación, sí, eso lo podríamos medir. La repulsión electrostática. ¿Y cómo podríamos medir la reología de líquidos? Sí, la reología también es importante. ¿Cómo podríamos medir la repulsión? Con electroforesis. Con electroforesis. Muy bien, sí se acuerda de sus clases con electroforesis, ¿no? Podríamos medir el potencial Z. Y entonces el potencial Z pues debe de estar muy cercano a cero. ¿Sí? Entonces, ese sería un parámetro que tendríamos que medir y que esté cercano a cero, pues podría estar hablándonos de la estabilidad de nuestra suspensión. Ok, además del potencial Z. ¿Su viscosidad? La viscosidad, sí, la viscosidad también es importante conocerla. Esto del potencial Z, pues va muy relacionado con la teoría de LVO, ¿no? Que nos habla de la suma de las interacciones entre las cargas, entre la repulsión y la atracción de las partículas. ¿Sale? Entonces, bueno, ya recordando un poco acerca de lo que se veía anteriormente, pues aquí vamos a ver de manera muy general acerca de las suspensiones orales, ¿no? Ya esto ya se vio en ingeniería farmacéutica. Se repite aquí nuevamente en tecnología. Pero bueno, vamos a ver un poco acerca de las suspensiones. Ok, entonces las suspensiones orales pues son preparaciones que contienen partículas finas de fármaco dispersas en un vehículo en el que es insoluble o muy poco soluble. Son preparaciones acuosas, viscosizadas, que incluyen aromatizantes y edulcorantes. Los productos sólidos, es decir, el fármaco, deben de tener una partícula alrededor entre 10 y 15 micrómetros. De esta manera, pues retrasamos un poco la sedimentación, pero finalmente, pues la tendencia es a sedimentar. Aquí lo que estaríamos buscando, pues es que se forme la floculación y que no se genere esta
defloculación. La defloculación pues tiende a generar estos sedimentos duros y que no son resuspendibles. Entonces, nuevamente, las suspensiones que nosotros buscamos pues son suspensiones que se puedan resuspender nuevamente. Y con respecto a la dosificación, ¿qué desventaja tendría estas suspensiones? ¿Qué desventaja podría tener una suspensión? Puede variar las diferentes cantidades. Entonces, la uniformidad de dosis, ¿no? Muy bien. El contenido de producto sólido en una suspensión es de alrededor de 125 a 1000 miligramos en 5 o 10 mililitros de suspensión. Ventajas. ¿Qué ventajas podríamos tener de las suspensiones? La estabilidad. La estabilidad de la suspensión. Del fármaco. La estabilidad del fármaco, sí podría ser una ventaja. La ¿Qué otra ventaja? biodisponibilidad. La biodisponibilidad. ¿Comparado contra quién? Perdón, con formas sólidas y no estoy segura si con jarabes. Con jarabes. Sí, una suspensión podría tener una mayor biodisponibilidad comparado con un jarabe. Sí habría una mejor biodisponibilidad, digo, no tan marcada, pero sí habría una mejor biodisponibilidad. Ok. Entonces, ventajas. Permite la administración de fármacos inestables en solución. Permiten formulación de fármacos poco solubles en agua. Pueden mejorar las características organolépticas, específicamente sabor desagradable de algunos fármacos. Aquí les coloco ejemplos: el cloranfelicol y la eritromicina, ¿sí? Se pueden elaborar en suspensión para mejorar estas características organolépticas. El cloranfelicol y la eritromicina, como tal, tienen, bueno, todos los fármacos tienen sabor desagradable, ¿no? Pero en este caso estos tienen un sabor muy desagradable y lo que se hace es convertirlos en sus bases, pero al hacerlos en sus bases, pues son insolubles en agua y por lo tanto, pues se desarrolla la suspensión. Posibilidad de obtener disolución lenta o sostenida del fármaco mediante la selección adecuada del fármaco y excipientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay suspensiones que podrían elaborarse para tener perfiles de liberación diferentes, perfiles de liberación del fármaco sostenido. Entonces, las presentaciones de las suspensiones orales. Tenemos suspensiones listas para usar y tenemos polvos para suspensiones orales que son conocidas como extemporáneas. Entonces, en estas extemporáneas, los componentes sólidos se encuentran en forma de polvo o en forma de granulado. En el momento de su uso, se añade el agua o el líquido hasta el volumen indicado. ¿Sí? Entonces, en estas dos presentaciones podemos obtener suspensiones. Algunas de las características de las extemporáneas es que no necesitan floculantes. El vehículo puede ser agua purificada, jarabes u otro líquido. La reconstitución, pues es mezclando el producto sólido y el vehículo y agitar después hasta obtener una suspensión homogénea. Composición de la suspensión, pues el producto sólido, la mezcla del fármaco y de sustancias auxiliares, de excipientes, para mejorar la estabilidad. Agentes suspensores, algunos agentes suspensores, goma guar,
goma xanthana, derivados celulósicos, humectantes, tensoactivos. Si recuerdan, también ustedes ya vieron que los tensoactivos se pueden clasificar dependiendo de su valor de HLB, y dependiendo de su valor HLB, pues es el nombre que se les da, ¿no? En este caso, los tensoactivos que se utilizan son humectantes, y el valor de HLB de humectantes es de entre 7 y 9, ¿sí? ¿Y cuál es la función de estos humectantes? Pues mejorar el contacto sólido-líquido. ¿De qué manera? Disminuyendo la tensión interfacial. Estabilizantes como ácido cítrico y citrato de sodio, edulcorantes, azúcar, sacarina sódica, conservantes de la familia de los parabenos, el metilparabén, el propilparabén, el benzoato sódico, aromatizantes y colorantes. Muy bien. Ahora, vámonos con emulsiones. Emulsiones también ya lo habían visto. ¿Qué me pueden contar con respecto a las emulsiones? También es un sistema disperso heterogéneo. Es un líquido disperso en otro líquido, que son inmiscibles. Ok, es un líquido disperso en otro líquido, en el cual no es miscible. ¿Qué más podemos recordar acerca de emulsiones? Para ser estable, requiere que agreguemos agentes emulsificantes. Emulsificantes, ¿no? Entonces, aquí utilizamos emulsificantes que... Ok, ¿qué más? También podría ser que constan de dos fases, una externa, también puede ser dispersante o continua, y otra puede ser la interna, y esta, bueno, dispersa o discontinua, ¿no? Creo. Ok, entonces también dos fases, ¿no? La externa y la interna. ¿Qué más hay sobre las emulsiones? Que pueden ser administradas de forma oral o en la piel también. Ok, sí, con las emulsiones también podemos desarrollar formas farmacéuticas semisólidas, generalmente pomadas, que de hecho sería o es el tema que sigue, ¿no? Pero en este caso nos vamos a enfocar a las emulsiones administradas por vía oral. No se utiliza conservantes, Mariana. ¿Me preguntas o me afirmas? Son de tipo OW y WO. Pueden tener distintos signos, ¿no? Aceite en agua y agua en aceite. En la industria farmacéutica, ¿qué tipo de emulsiones, en este caso, en formas líquidas administradas por vía oral, qué tipo de emulsiones son las que se encuentran con mayor frecuencia? De Aguas. aceite en agua. Ajá. Bueno, no acuosa. Aceite en agua. Acá Manuel dice que agua, aceite. Entonces, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Agua, aceite o aceite en agua? Creo que la mayoría son aceite-agua, ¿no? La mayoría son aceite, agua. Y con respecto acá a la pregunta que hacían, si no llevan conservantes, sí llevan conservantes.
debido al contenido de agua. ¿Sí? Si mi fase externa es agua, podría ser un medio que podría propiciar la proliferación microbiana y también podría haber proliferación en la fase interna. ¿Sale? Entonces... ¿Profe, también puede ser acuosas o múltiples los tipos? También pueden ser múltiples las emulsiones. En este caso, bueno, de manera clásica, pues las que encontramos es agua, aceite y aceite en agua, y también tenemos emulsiones múltiples, pero las que más se encuentran en el mercado, las que más se desarrollan en la industria farmacéutica, son estas emulsiones con signo aceite en agua. Y entonces, ¿en dónde quedaría el fármaco? ¿En dónde quedaría el fármaco en una emulsión? ¿En el agua? ¿En el agua? Y entonces, ¿para qué le agregamos aceite? No, en la de aceite en agua quedaría en el aceite, ¿no? En el aceite. Entonces, es una manera de poder disolver fármacos que son lipófilos, ¿no? Fármacos sólidos. Hay algunas vitaminas que podemos encontrar que son lipófilas y que podemos encontrarlas de manera líquida, y también podría ser una forma, la emulsión, de poder administrar las vitaminas, ¿no? Entonces, el fármaco se disuelve en la fase interna, y de esa manera, pues, generamos nuestra emulsión. Nuestra fase externa, pues, sería el agua. Y pues los excipientes, pues dependiendo de en dónde sean solubles, pues es en donde voy a disolverlos, ¿no? ¿Qué otras características pueden tener las emulsiones? Ya me comentaron ahí los signos. ¿Nada más? Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, como definición, pues son sistemas dispersos constituidos por dos líquidos no miscibles. Entonces, uno de ellos uniformemente disperso, que es la fase interna o discontinua, que la fase interna pues, son las gotitas de aceite, en el caso de una suspensión aceite en agua, y en el otro la fase externo continua, y esto es gracias a la acción de un agente emulsificante. Entonces esto es importante, ¿no? Que haya un agente emulsificante. Así como las suspensiones son inestables termodinámicamente y tienden a la sedimentación, las emulsiones también son inestables, ¿sí? Todos los sistemas dispersos heterogéneos tienden a la inestabilidad. En el caso de las emulsiones, ¿qué se podría presentar? Separación de fases. Separación de fases, la inversión de fases. La inversión de fases viene muy de la mano con los cambios en la temperatura. Además de la inversión de fases, ¿qué otro fenómeno podría ocurrir en las emulsiones? La coalescencia, ¿no? Y el cremado. Entonces, para esto utilizamos agentes emulsificantes. ¿Sí? Entonces, ya les comenté que son termodinámicamente inestables, cuyas fases tienden a separarse con el tiempo, lo que comentaba Catalina. Permiten la administración de fármacos líquidos oleosos y de fármacos lipofílicos disueltos en aceite. Y los sistemas de fase externa acuosa son los más adecuados en el caso de la industria farmacéutica, ya que enmascaran el sabor desagradable de algunos fármacos, como vitaminas liposolubles, el aceite de hígado de bacalao,
y por lo tanto hay una mejor palatabilidad y aceptación por parte del paciente. Los componentes de la emulsión, pues ya los comentábamos, ¿no? La emulsión, pues mayormente utilizada en la industria farmacéutica, pues es esta de aceite en agua, ¿no? Entonces vemos cómo la fase interna es el aceite, la fase externa el agua. Y aquí también les muestro una emulsión agua en aceite, en donde la fase interna es el agua y la fase externa es el aceite. Y como comentaba Giovanna, pues también tenemos emulsiones múltiples, ¿sí? Pero eso ya lo habíamos mencionado en ingeniería. Ok, la fase acuosa puede ser agua purificada, solventes hidromiscibles y sustancias, bueno, en la fase acuosa está conformada principalmente por el agua, si es una emulsión aceite en agua, y podemos también incluir algunos solventes hidromiscibles y sustancias auxiliares como viscosizantes, aromatizantes, conservantes, siempre tomando en cuenta la solubilidad de los componentes, de los excipientes, en qué son solubles. En la fase oleosa podemos utilizar aceites y grasas comestibles, que son los vehículos de fármacos liposolubles, y menor al 50% de la preparación debe de conformar la fase oleosa para evitar una emulsión con viscosidad demasiado elevada. En este caso, poniendo de ejemplo alguna emulsión que vaya a ser administrada por vía parenteral, pues debido a la alta viscosidad, pues no se podría, no atravesaría la jeringa. Ok, el emulgente, pues se seleccionan en función de la naturaleza y de la cantidad de la fase acuosa y oleosa, así como de la compatibilidad con los componentes de la emulsión. Los componentes de la emulsión, pues ya habíamos visto, ¿no? Ya mencionado, pues la fase externa, la fase interna. Puede haber una oxidación de los componentes de la fase oleosa y por lo tanto se utilizan algunos antioxidantes, ¿sí? Y aquí en el bilajato se muestra un cuadrito en donde nos muestran algunos de los antioxidantes mayormente utilizados. Ésteres del ácido gálico, butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol, alfa-tocoferol, lecitina, ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo, hidroquinona. También podemos incluir en la formulación conservadores antimicrobianos hidrosolubles de la familia de los del ácido para-hidroxibenzoico, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta si es hidrosoluble, si es liposoluble el excipiente que voy a utilizar en una emulsión. Y estos conservadores, pues se utilizan porque ya les había comentado, pues que el agua es un buen medio para proliferación de microorganismos. Con respecto a la elaboración, pues aquí les muestro unas imágenes a escala laboratorio, pero a nivel industrial, pues es el mismo fundamento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos elaborar una emulsión? Pues la fase oleosa se agrega a la fase acuosa, siempre en agitación, en la cual se disolvió el emulsionante, ¿sí? Se produce una emulsión de aceite en agua, y si se desea una emulsión de agua en aceite, se continúa la adición hasta que hay una inversión de fases. Otra manera de poder elaborar emulsiones es que la fase oleosa más el emulsionante se adiciona a la fase acuosa, y de esta manera pues generamos una emulsión de aceite en agua. Ok, eso es con respecto a emulsiones. Ahora, todas las formas líquidas
administradas por vía oral, pues tiene que llevar a cabo su acondicionamiento tanto primario y secundario. Sí, acuérdense que esto del acondicionamiento primario, pues en este caso sería el envasado. Entonces, los líquidos orales se suelen envasar en recipientes multidosis o unidosis de vidrio o de plástico y se dosifican en volúmenes como 5 mililitros o múltiplos de 5 mililitros o bien en forma de gotas. En el caso de los elixires, aquellos elixires que tienen altas concentraciones de etanol, se pueden administrar en forma de gotas. Los recipientes multidosis se presentan acompañados habitualmente de un dispositivo que permite medir el volumen prescrito. Esto del dispositivo, pues algunos jarabes traen su vasito o algunos jarabes pediátricos traen alguna jeringa y de esa manera se pueden administrar. Los envases unidosis facilitan la estabilidad y la dosificación y disminuyen la manipulación, pero estos envases unidosis pues son más caros, ¿sí? Por lo tanto, pues se utilizan menos. Con respecto a las soluciones, pues deben llenarse completamente y el objeto de esto pues es minimizar la cámara de aire y de este modo reducir las posibles alteraciones del fármaco. En las suspensiones y emulsiones son envasadas en recipientes de boca ancha y se dejan aproximadamente un 20 o un 30% de espacio vacío para posibilitar la agitación y el vertido. Entonces, con respecto al envasado, pues generalmente se utilizan envases de vidrio o envases de plástico. Y eso sería todo con respecto a las formas líquidas administradas por vía oral. No sé si tengan alguna duda o comentario. Los elixires están en menor proporción. Bueno, solo es una duda. ¿En menor? Ajá, en comparación con las emulsiones y las suspensiones. Sí, de hecho los elixires se ocupan más en homeopatía. Ahí es en donde hacen sus diluciones hidroalcohólicas. Pero como tal, que encuentres elixires en alguna farmacia es un poco complicado, pero sí llega a haber, pero sí se utilizan en menor proporción comparado con un jarabe. Los que se encuentran en mayor proporción pues son los jarabes, seguido de los sistemas dispersos, de las suspensiones y de las emulsiones. Pero nuevamente hay que recordar, ¿no? Yo les comentaba ya en alguna clase que cualquier fármaco, sí, cualquier fármaco nosotros podemos idear la manera de buscar que se desarrollen cualquier forma farmacéutica, ¿sí? Pero pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta la patología, los pacientes a los que va dirigido, ¿sí? Entonces, finalmente la industria, yo en alguna ocasión pues veíamos, ¿no? Que uno de los objetivos de la industria farmacéutica pues es buscar la calidad, la mejora en la calidad de vida del ser humano, ¿no? Pero finalmente lo que busca la industria es una industria, ¿no? Pues son ganancias también. Entonces, ¿de qué manera puede tener más ganancias? Pues sacando distintas formas farmacéuticas de un fármaco. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, entonces vamos a comenzar a ver un poco acerca de los semisólidos. Y una breve introducción. Vamos a comenzar a ver si necesito que lean acerca de los semisólidos. En el Vilajato
Viene muy extenso. Pueden también checarlo en el Lozano para que comiencen a comprender un poco acerca de los excipientes que se utilizan en los semisólidos. Ok, permítanme. Ok, ahí ven la pantalla. Sí, profesor, sí se ve. Entonces vamos a comenzar a ver estas formas farmacéuticas de administración cutánea. Sí, hay varias formas farmacéuticas para la administración cutánea, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar principalmente a los semisólidos. Para administración cutánea, pues también tenemos estos transdérmicos, ¿sí? Los implantes transdérmicos, los parches transdérmicos, pero esas son formas farmacéuticas relativamente nuevas. Entonces, aquí vamos a ver semisólidos. Entonces, pues estas formas farmacéuticas de administración cutánea tienen fines terapéuticos o fines cosméticos. ¿Sí? Entonces, fines terapéuticos, pues mi forma farmacéutica contiene un fármaco, contiene un principio activo. Y cosméticos, pues busca una mejor apariencia, ¿no? Ok, las formas líquidas son bastante frecuentes. Pueden presentarse como soluciones, suspensiones o emulsiones. Tenemos formas sólidas como polvos suavizantes y lubricantes y las barras o lapiceros que contienen sustancias medicamentosas. Y finalmente tenemos la consistencia semisólida, ¿sí? Que es el grupo más amplio dentro de las formulaciones de aplicación sobre la piel y sobre diversas mucosas. Entonces, las formas, y es en la que nos vamos a enfocar, ¿sí? A las de consistencia semisólida. Entonces, las formas farmacéuticas semisólidas se pueden clasificar en cremas, geles, pomadas, pastas. ¿Y de qué va a depender o de qué depende cada uno de los nombres que se les da? Pues de las características físico-químicas, de las características físicas de mi forma farmacéutica. Entonces, una característica de los semisólidos es que tienen un comportamiento reológico de tipo plástico, ¿sí? Ya esto de la reología, pues ya también se veía en ingeniería, ¿no? Tienen una aplicación tópica, poseen buena adherencia, permanecen sobre la superficie de aplicación por un tiempo razonable hasta que se eliminan por lavado. Esto del comportamiento plástico, pues cuando se aplica una fuerza externa sobre ellos, se deforman con facilidad y fluyen, que es una capacidad de extensión. Ahora, para continuar pues estudiando estas formas farmacéuticas, pues tenemos que conocer un poco acerca de la anatomía de la piel, de manera muy, muy general, ¿no? ¿Cómo es que el fármaco puede llegar a su órgano blanco, órgano diana, ¿no? Estas formas farmacéuticas semisólidas, una de sus características es que se pueden utilizar para tener efectos locales, efectos localizados o efectos sistémicos. Generalmente los semisólidos se utilizan principalmente para efectos localizados, efectos locales, ¿sí? Entonces, aquí les muestro una imagen de la anatomía de la piel, bueno, la representación de la anatomía de la piel. La piel, pues, es el órgano más grande del cuerpo y representa aproximadamente el 10% de la masa corporal de un individuo. Una de las funciones de la piel
pues con respecto al sistema inmunitario, pues es una barrera fisiológica que impide la entrada de algunos microorganismos o agentes externos, y de esta manera pues no se desencadenan respuestas inmunológicas, ¿no? Entonces, la piel forma parte o está dentro del sistema inmunitario innato, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque protege, ¿no? Protege contra agentes externos, exógenos. También protege los órganos internos contra agresiones externas, así como peligros térmicos, mecánicos y químicos. Entonces, con respecto a la anatomía, pues podemos observar que la piel se puede dividir en 3 capas. La más superior o la más superficial es la epidermis, posteriormente sigue la dermis y finalmente la hipodermis. La epidermis está conformada por distintas capas, ¿sí? Tenemos el estrato córneo, que principalmente contiene queratinocitos muertos, el estrato lúcido, que tiene células granulares, el estrato granuloso, ¿sí? Posteriormente el estrato espinoso, donde tenemos queratinocitos, y finalmente tenemos la capa basal, ¿sí? Es en donde va a estar en contacto con la dermis, y pues ahí podemos encontrar algunas neuronas aferentes, sensoriales. Ahora, este epidermis, toda esta capa o todas estas subcapas que les acabo de mencionar, pues están incluidas en una matriz lipídica, ¿sí? Y de esa manera se forma la epidermis. Con respecto a la dermis, pues principalmente en la dermis tenemos las glándulas sudoríparas, tenemos los folículos pilosos, y a través de la hipodermis pues también pasan pues los cuerpos de las neuronas sensitivas aferentes que se encuentran aquí en la piel, ¿no? Posteriormente en la hipodermis, pues en la hipodermis encontramos principalmente adipocitos y ayudan como fuente de energía, y tanto en la dermis como en la dermis podemos encontrar irrigación del sistema linfático, ¿sí? Y también podríamos encontrar vasculatura, ¿sí? Algunas venas y arterias o vénulas y arteriolas, y también en la hipodermis. Entonces, la epidermis, pues ya les comenté que es un epitelio multicapa que es autorrenovable, es la barrera de la piel contra la absorción de componentes y la pérdida de agua. Entonces, pues, por donde primero tiene que pasar mi fármaco, pues es a través de la epidermis. La dermis nos sirve de soporte mecánico, tiene propiedades elásticas, ya que aquí podemos encontrar elastina y colágeno. Y la hipodermis es el amortiguador de la piel y el aislante térmico del cuerpo, y aquí podemos encontrar adipocitos y fibroblastos. Entonces, si yo lo que quiero es un efecto sistémico, pues tengo que atravesar todas estas barreras, o el fármaco tiene que atravesar todas esas barreras de tal manera que pueda llegar a la vasculatura, ¿sí? Y de esa manera puede ingresar ay, se me fue la palabra, pueda ingresar a sangre, ¿sí? Pueda tener efectos sistémicos. Entonces, ¿de qué manera se pueden transportar los fármacos a través de la piel? Pues tenemos principalmente 3 mecanismos: un mecanismo intracelular, un mecanismo intercelular y un mecanismo folicular. El que mayormente se lleva a cabo es el mecanismo intercelular. Entonces, si recuerdan, yo les comenté que todas las células que componen las distintas capas de la piel se encuentran en una matriz lipídica. Entonces, el fármaco tiene que atravesar
entre las células a través de estos lípidos. Y intracelular, pues es a través de las células, ¿sí? Tiene que atravesar, pues, las membranas, las bicapas fosfolipídicas que conforman a estas células, y ese sería el mecanismo intracelular. Y hay otro mecanismo que es un folicular, ¿sí? Pero este es menormente utilizado, ¿sí? Que es a través de los folículos pilosos. Entonces, el transporte del fármaco está controlado. Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta para que haya un transporte del fármaco? Pues el coeficiente de difusión dentro de los lípidos en el estrato córneo, la retención por absorción de la queratina de los corneocitos y el coeficiente de partición entre la formulación del fármaco y los lípidos del estrato córneo. Entonces, todo esto que les acabo de comentar, pues tomamos en cuenta cuatro parámetros, ¿sí? El primero sería la masa molar, que viene relacionado con el peso molecular de mi fármaco y determina el coeficiente de difusión. El número de donantes de enlaces de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquellos átomos que puedan generar enlaces de hidrógeno, aquellos átomos que conformen mi estructura molecular del fármaco y que puedan generar enlaces de hidrógeno, ¿sí? Los conocemos como donantes de enlaces de hidrógeno, es decir, que promuevan un enlace de hidrógeno, un puente de hidrógeno, o el número de aceptores del enlace de hidrógeno, ¿sí? Estos dos, es decir, que mi grupo, ¿entre qué átomos se forman los enlaces de hidrógeno? Recordando sus clases de química orgánica. El nitrógeno, el oxígeno y el flúor, ¿no? Entonces, si mi molécula, si mi fármaco tiene algunos de estos átomos, pues muy probablemente podría generar puentes de hidrógeno y pues de esa manera, ¿no? Debo de tomar en cuenta entonces el número de donantes, es decir, los grupos que contengan o que puedan generar o formar un puente de hidrógeno, ya sea donantes o ya sea aceptores. Y finalmente el coeficiente de partición octanol-agua, que está dado como el logaritmo de P, que representa la partición del estrato córneo y el agua. Y entonces, tomando en cuenta estos cuatro parámetros, por ahí hubo alguien, que fue Lipinski, que propuso una regla, la regla de los 5, ¿sí? Esta regla de los 5 no quiere decir que siempre se va a cumplir, pero nos ayuda bastante para predecir la absorción de un fármaco. Y esta regla de los 5 se propuso al principio para la absorción a nivel de intestino, ¿sí? A nivel de aquellos fármacos que se van a absorber a nivel de duodeno, pero también funciona para estudiar la absorción a través de la piel. Entonces, nosotros vamos a tener una mala absorción o permeación cuando el peso molecular de mi fármaco es mayor de 500, cuando el número de donantes de enlace de hidrógeno es mayor a 5 y cuando el número de aceptores de enlace de hidrógeno es mayor a 10, o cuando el logaritmo de P es mayor a 5. Entonces, si yo voy a desarrollar una forma farmacéutica y la quiero administrar por vía tópica y tengo todas estas características, pues muy probablemente no se va a absorber, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todas estas características. Ahora, como ya les había comentado, pues el fármaco puede tener efectos locales o puede tener efectos sistémicos, ¿sí? El transporte de los fármacos, ya vimos los 3 mecanismos por los cuales se puede llevar a cabo el transporte de los fármacos. Y aquí les muestro los semisólidos, ¿no? Que es en los que nos vamos a enfocar en esta clase. Finalmente tienen que atravesar
todas las capas que conforman la piel, para finalmente llegar a la vasculatura y de esa manera tener un efecto sistémico. Pero aquí yo encontré un artículo bastante interesante, si quieren después se los comparto, nada más me dicen, en donde hay una forma farmacéutica pues relativamente nueva, ¿no? Que es un sistema formador de películas. Entonces aquí les muestro la fotografía, vean cómo es una película transparente. Entonces ahí en el artículo se comenta que es bastante atractivo para el paciente, ¿no? Y en esta película transparente pues está cargado mi fármaco. Y aquí se muestra la representación de cómo es que atraviesa o podría atravesar las distintas capas para llegar a la vasculatura. Y también se muestra la representación de los parches transdérmicos. ¿Sí? Los parches transdérmicos pues ya se colocan en la piel y también pues se busca la manera de que el fármaco pueda llegar a nivel sistémico. Muy bien, tenemos algunos factores que pueden influir en la absorción del fármaco. ¿Cuáles son estos factores? Pues el estado de la piel, si es sana o lesionada, el grosor, la edad, la temperatura, el grado de hidratación, el flujo sanguíneo, la zona de aplicación, la duración de la aplicación, el diámetro de la zona de aplicación y el método de aplicación, si es depósito, frotamiento o masaje. Muy bien. Y yo creo hasta aquí le dejamos para que se pongan a leer y sea un poco más, comprendan un poco más acerca de los excipientes utilizados en las formas farmacéuticas semisólidas. ¿Alguna duda, comentario u observación? ¿Nada? No, Muy profe. bien, jóvenes. Entonces, pues sería todo por la clase del día de hoy. Y, sí, me faltó comentarles su tarea. ¿En qué tarea vamos? 6. Su tarea va a ser corregir su examen. Entonces, a mano, por favor, apuntan la pregunta, apuntan la respuesta y eso es todo lo que tienen que hacer. Y acuérdense que todos sus trabajos deben de incluir portada. Y en este caso, pues obviamente no llevaría bibliografía, ¿no? Y pues eso sería para el martes, para que se pongan a trabajar en la corrección de su examen. Ahorita en un momento genero la actividad para que lo vayan haciendo. Entonces, nuevamente, a mano, por favor, ahí corrigen su examen. Muy bien, entonces sería todo, jóvenes. Nos vemos. Tengan un excelente fin de semana. Profesor, Mande. ¿son las preguntas que tuvimos mal o las 103 preguntas? No, las que tuvieron mal. Solo las que tuvieron mal. Ok, muchas gracias. De nada.